Bueno, buenas tardes. Pues reanudamos nuestras jornadas con la mesa número 3, que titulamos Precursoras, y es una de las 3 mesas que se derivan del diccionario. Les cuento un poco antes de ceder la palabra a nuestras ponentes el criterio con el que conformamos las mesas. Mañana hay una dedicada a las profesoras que participaron en la fundación o en los primeros años del PIEM. Las otras 2 mesas del diccionario tratamos de buscar nombres de profesoras que consideramos, Gabriela y yo, que no están suficientemente visibles en las narrativas de memoria. La mesa de hoy justo es de precursoras, profesoras que abrieron camino contribuyendo a la consolidación institucional, ¿no? Creando programas, apoyando la creación de programas, en fin. Entonces, ese es un poco el criterio de esta mesa. Ya les contaremos mañana cuál fue el criterio de la siguiente. Y bueno, sin más, si quieren nos vamos en el orden del programa, si están de acuerdo. Entonces empezaríamos con la doctora Nictelol Palacios. La doctora Nicterol Palacios es doctora en Lingüística por el Colegio de México, con máster en Terminología en la Universidad Pompeu Fabra. Es investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios y redactora del proyecto del Diccionario del Español de México. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, AMLA, y en el doctorado en Lingüística imparte el curso de Lexicología y en la maestría en Traducción, el de Introducción a la Lingüística, con énfasis en la traducción de parcelas léxicas complejas como locuciones, ismos y variación socioléxica. Además, me atrevo a añadir que la doctora Nictelol Palacios pues, ha sido una aliada fundamental del proyecto que nos orientó muchísimo en las primeras entrevistas. Entonces, adelante. Muy bien, buenas tardes, gracias a todos los que están aquí. Agradezco la invitación de Gabriela Cano y Saúl Espino a este coloquio. Agradezco entrañablemente que me den la oportunidad de escribir y hablar sobre Luz Fernández Gordillo. Junto con la invitación, recibimos un guión que podría ayudarnos a organizar nuestras presentaciones. La primera pregunta dice, ¿quién es Luz Fernández? Y en cuanto la leo pienso, mi maestra, colega, amiga y cómplice de viajes. Casi no he terminado esa idea cuando estoy pensando, Luz es una de las personas más coherentes, sabias y generosas que he conocido. Llega entonces una voz represora, aunque amable, que tal vez y solo tal vez suena como Saúl diciendo, visibilidad pretérita, sintetizar y no homenajear, hay retos teóricos metodológicos en el binario público-privado. Cerraré pues esta presentación hablando de las dificultades a las que me enfrenté al describir la ficha bibliográfica de Luz. Por ahora trataré de contarles lo más ordenadamente que me sea posible quién fue Luz Fernández. El tiempo pasado todavía me resulta extraño. Luz Fernández fue estudiante de la primera generación del doctorado en Lingüística y Literatura Hispánicas del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Participó en los grandes proyectos del CEL, el Atlas Lingüístico de México, tanto en la elaboración del cuestionario como en el trabajo de campo haciendo entrevistas. El proyecto de indigenismos en el habla de la Ciudad de México y el Cancionero Folclórico de México. Es una de las 3 personas que formó el equipo lexicográfico del Diccionario del Español de México desde su fundación en 1973 hasta su jubilación. Las otras 2 son Carmen Delia Valadez y Luis Fernando Lara. En 2015 dejó su escritorio para darle lugar a la siguiente generación y supo, con gran humildad, ser animadora, colega y mentora nuestra. Durante 42 años, su trabajo fue esencial para la publicación del Diccionario Fundamental del Español de México, el Diccionario Básico, el Diccionario del Español Usual y el Diccionario del Español de México de 2010. Si de visibilización, invisibilización hablamos, ser lexicógrafa es una tarea minuciosa, ardua y muchas veces ingrata. En 2006 propuso, junto con Carmen Delia Valadez, un proyecto para documentar y analizar el polimorfismo recogido en los mapas de los 2 volúmenes dedicados al léxico del Atlas Lingüístico de México.
Es decir, documentaron en tantas fuentes como pudieron consultar cada una de las palabras que se registra en cada uno de los 338 mapas léxicos del ALM. De ahí obtuvieron más de 3,000 respuestas y de cada una de ellas hicieron una ficha para uso del Diccionario del Español de México, donde se señalan todas las localidades del territorio nacional, donde se registró la palabra, su etimología, definición y toda la información léxico-gramatical pertinente. En casos especiales, como el de las plantas, también buscaron información enciclopédica, como el nombre científico y el uso que se les da en la medicina tradicional. Con este trabajo, Luz y Carmen contribuyeron a explicar la historia del léxico del español de México, tomando en cuenta el contacto lingüístico de las distintas zonas dialectales. Su carrera como lexicógrafa la convirtió en una lectora apasionada y crítica de diccionarios. Cuando este conocimiento maduró, Luz Fernández contribuyó a un mejor entendimiento de la lexicografía mexicana de los siglos XIX y XX. Estudió a detalle las obras de Joaquín García y Casbalceta, Melchor Ocampo, Félix Ramos y Duarte, José Justo Gómez de la Cortina y Francisco Santamaría. Trabajó durante varios años en los preparativos de una edición crítica de idiotismos hispanoamericanos de Melchor Ocampo. Desafortunadamente, no pudo terminarla. Desde 2021, coordinó junto con Pedro Martín Butragueño y Nictelol Palacios el equipo mexicano del Tesoro Lexicográfico del Español en América, proyecto en el que participan además jóvenes investigadores de quienes Luz fuera maestra. La investigación teórica de Luz Fernández se centró en la conceptualización de mexicanismos y americanismos y su tratamiento en la lexicografía diferencial, pero también fue pionera en temas como el estudio de las ideologías en los diccionarios. La producción de Luz estuvo orientada al trabajo interno del diccionario, desde la planeación del corpus del español mexicano contemporáneo y la contribución a su formación mediante la transcripción de entrevistas y conversaciones dialectales. Entre los documentos de trabajo que redactó destacan el español mexicano desde el punto de vista dialectal, importancia relativa del léxico dialectal en el DEM, posiciones posibles del DEM, que forma parte de la monografía general Problemas de macroestructura, que aparece en el manual de redacción del diccionario, y evaluación de 8 diccionarios con respecto al Diccionario Básico del Español de México. Durante muchos años fue la responsable principal del proceso de documentación. Sus tesis también estuvieron dedicadas a abonar al trabajo del equipo del DEM, primero con problemática de la macroestructura en los diccionarios de lengua y después con tratamiento lexicográfico de los mexicanismos y pseudomexicanismos en los diccionarios académicos, su tesis doctoral. Luz también participó activamente en la fundación de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada, AMLA, donde ocupó puestos de gestión. Fue animadora de los congresos nacionales desde sus inicios en 1991 y colaboradora incansable de la revista académica Lingüística Mexicana. En 2019 recibió el reconocimiento de asociada honoraria, mismo que hasta ahora solo tienen 2 personas, ella y Georgian Huele. Poco conocida es su faceta como traductora, pero gracias a ella contamos con la versión en español de un texto fundamental para la lexicografía, el Diccionario Cultural de Alan Rey, que publicó con autorización y en diálogo permanente con el autor francés en la revista Andamios. Cuando seleccioné las obras para su entrada en el Diccionario de Mujeres, ella, por modestia, no quiso que incluyera este trabajo. A mí me parece que es uno de los más relevantes. Luz fue profesora de Lengua y Literatura Española en el Colegio Madrid y en el Instituto Escuela. Dio cursos especializados de lexicología y lexicografía en la ENEP Acatlán, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guanajuato y el doctorado en Lingüística del CEL. Además, dio cursos de redacción a los estudiantes de RI del propio Colmex. Luz participó en muchos congresos nacionales e internacionales. Sus artículos son referente obligado en la lexicografía hispánica y se ganó el aprecio y reconocimiento de sus compañeros de trabajo. Para seguir con la guía que nos dieron nuestros organizadores,
Ahora respondo a la pregunta: ¿cuál considera que es su relevancia para la historia institucional y la memoria de la comunidad del Colegio de México? Luz trabajó en uno de los proyectos institucionales de largo aliento del Colmex, el Diccionario del Español de México. Sus reflexiones teóricas y metodológicas contribuyeron a la solidez de este proyecto que está cumpliendo su 50 aniversario. Y desde su escritorio contribuyó día a día y sin reflectores a la precisión, rigor y claridad de la lexicografía hispánica. En este sentido, Luz es ejemplo de trabajo colaborativo, pues siempre estuvo más preocupada por la obra colectiva que por la propia, en un sistema de recompensas que privilegia la producción académica individual. No fue sino hasta que se jubiló cuando comenzó a dedicarse de lleno a su obra individual. Luz recibió también tardíamente la oportunidad de ser docente del doctorado en lingüística. No obstante, su magisterio estuvo siempre presente, pues quienes asistíamos al DEM para hacer consultas recibíamos información precisa, contada de forma apasionada y apasionante, sobre distintos aspectos del español: gramática, redacción y diccionarización. Los editores de revistas del colegio no me dejarán mentir, pues le hacían consultas permanentemente. El mismo rigor que mostraba en su trabajo lo brindaba cuando generosamente leía los trabajos de sus colegas y de los alumnos de sus colegas. Fue una estupenda formadora de lexicógrafos. Finalmente respondo: ¿cuáles fueron los desafíos que enfrenté a la hora de escribir su semblanza bibliográfica? Hacer diccionarios es una tarea que invisibiliza a las personas que la llevan a cabo. Si hay una excepción, se trata de quien dirige la obra o de algún personaje con gran capital simbólico. Cuando hice la semblanza de Luz Fernández y de Carmen Delia Valadez, me enfrenté a la falta de documentación de esta entrega diaria, del trabajo de escritorio. Por fortuna, pude entrevistar a ambas, por separado, de forma individual. Esto fue muy valioso para reconstruir con precisión una parte de la historia que se había perdido en la cotidianidad y la anécdota. Otro desafío fue presentar el trabajo de Luz como una tarea de relevancia institucional que no se puede medir a partir de indicadores cuantitativos como el número de publicaciones o el índice de citación. Si bien fue docente, directora de tesis e integrante del SNI, la manera en la que Luz orientó su trayectoria profesional se distancia mucho de los indicadores a los que ahora estamos acostumbrados. Ello sin negar la importancia de sus publicaciones, lo prolijo de su trabajo académico y el reconocimiento de sus pares. Finalmente, y no menos importante, es que el hecho de que Luz haya sido mi maestra y amiga me dificultó sistematizar en una entrada lo que quería escribir sobre su legado, pero sobre todo evitar decir que fue una mujer sencilla, honesta, generosa, cálida y traviesa. Por supuesto, el privilegio de la oralidad, aunque grabada, sí me permite con ustedes compartir estos recuerdos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Palacios. Seguimos entonces con la doctora Flora Botton, que hablará sobre Graciela de la Lama. La doctora Flora Botton es profesora investigadora en el área de China del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Tiene una maestría en filosofía del Mexico City College, una maestría en estudios orientales del Colegio de México, primera generación, estudios de posgrado en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres y completó sus estudios de doctorado en la Universidad de Michigan. En todos los casos se especializó en el área de China. Es autora y coautora de varios libros, entre ellos China, su historia y cultura hasta 1800, y es además autora de muchos artículos y capítulos de libro sobre historia, filosofía, literatura, religión, educación, familia, sociedad y mujeres en China, que han sido publicados en México, Estados Unidos, España, Argentina, Costa Rica y China. Y la doctora Botton además está con dos cachuchas en este coloquio. Aquí como ponente hablando de Graciela de la Lama, pero mañana la escucharemos su semblanza respecto a su contribución para la fundación del PIEM.
Entonces, sin más, le cedemos la palabra a la doctora Botton. Hola, ¿me oyen? Sí, la ¿Me escuchamos. oyen? Sí. Espero que me escuchen, pero me oyen. Es- Muchísimas gracias a Gabriela y a Saúl por esa invitación. Eh, Voy a hablar de Graciela de la Lama, quien murió hace muy poco tiempo. Bueno, nació en 1933 y murió en 2019. Tuvo una vida larga y muy activa. Será difícil resumirla aquí, pero me voy a detener sobre todo siguiendo los sabios consejos de Saúl, en su importancia como fundadora del ahora Centro de Estudios de Asia y África y su incansable trabajo para consolidarlo. Yo misma fui su estudiante en la primera generación de ese centro, razón por la cual le tengo un agradecimiento personal. Quisiera estar con ustedes hoy, pero desgraciadamente no puedo ser porque estoy enferma, pero en fin, ya estoy en vías de recuperación. Graciela, desde muy joven, manifestó un espíritu independiente y en rebeldía a los derechos de sus padres, a los deseos de sus padres. Se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde llegaba en una moto que guardaba en casa de amigos. Estudió ahí la licenciatura en Historia, en la en la Facultad de Filosofía y Letras, y después una maestría en filosofía, en filosofía. Durante sus estudios de posgrado, además de cursos de filosofía, se interesó especialmente en pensamiento de la India. Y quiero aquí hacer énfasis sobre la importancia de ese punto. ¿Qué es lo que pasaba en México con estudios de Asia, entonces llamada Oriente en México? Pues era inexistente como algo sistemático. Claro que se hablaba de China, en fin, se hablaba de la época colonial, había algunas nociones de eso, algunos estudios, la migración china, la revolución cultural, las novelas de Pearl Buck, pero no había una cosa sistemática de estudio sobre China en sí. Japón, bueno, pues las geishas, el enemigo en la Segunda Guerra Mundial, pues el lugar de los productos baratos y de mala calidad. Medio Oriente, bueno, se estudiaba Egipto, Medio Oriente, origen de las religiones monoteístas, y los conflictos contemporáneos, pero tampoco había nada sistemático. En cuanto a la India, que también conocíamos vagamente como colonia de Inglaterra, Gandhi, y algunas personas se interesaban en las enseñanzas místico-religiosas que venían de esa parte de Asia. Ahora, las personas más serias que se interesaban en ese tipo de pensamiento, como Graciela de la Lama, estudiaban sánscrito y filosofía de la India. Eso es importante porque es un filón de conocimiento sobre Asia que sí tenía cierto interés y cierta seriedad. Graciela ingresó en 1956 al Seminario de Metafísica coordinado por Eduardo Nicol, el gran maestro de filosofía español. Nicole dirigió su tesis de maestría con una traducción al español comentada y anotada de una Upanishad, un texto clásico sánscrito de filosofía Vedanta de la India. Estudió sánscrito con el profesor Pedro Urbano González de la Calle, filólogo español, que fue uno de los muy pocos académicos que manifestó un interés en las culturas de lo que en esa época se denominaba el Oriente. Defendió su tesis años después, en el 63, obteniendo así el grado de maestra. Después de una estancia en París, en donde cursó materias de posgrado en la Sorbona entre 1959 y 60, regresó a México. Desde que era estudiante en la UNAM,
había colaborado con el Colegio de México. Entre 57 y 58, por ejemplo, trabajó en la nueva revista de Filología Hispánica, asistiendo a Antonio Alatorre en trabajos de editoriales. En 1963, el doctor Silvio Zavala, recién regresado de París, en donde había sido representante de México ante la UNESCO y recién nombrado presidente del Colegio de México, encomendó a Graciela la tarea de dirigir un nuevo programa financiado por la UNESCO a través de su proyecto Oriente-Occidente, que introducía los estudios sobre Asia en América Latina. La sede del programa, disputada por otros países de América Latina, fue otorgada al Colegio de México gracias a su sólida reputación y también la reputación del Centro de Estudios Internacionales dirigido por Daniel Cosío Villegas. Como parte de los preparativos de ese proyecto, la UNESCO becó a Graciela para visitar los principales centros de estudios orientalistas en el mundo, incluidos los estadounidenses East Asia Research Center, Harvard y Chingy Library, además de la London School of Oriental and African Studies. Graciela ya había abrevado en estudios que iban más allá de Occidente, y el presidente Zavala, quien con sus antecedentes de estudios coloniales tenía interés en Asia, le confió la dirección de esta nueva maestría. En 64, entonces, inició como sección del Centro de Estudios Internacionales una maestría en estudios orientales, en donde se estudiaban 4 áreas: China, Japón, India y Medio Oriente. Graciela, si bien contó con el apoyo de los presidentes del colegio, tuvo que lidiar con la indiferencia y a veces hostilidad que provocaban esos estudios que poco interesaban y eran considerados irrelevantes al quehacer nacional. Sin embargo, la tenacidad y la convicción de Graciela hicieron que la sección de estudios orientales se convirtiera en una ventana hacia un mundo poco conocido en nuestro país y en América Latina en general, y fue conocido en América Latina gracias a la participación en el programa de muchos estudiantes latinoamericanos, algunos de los cuales fueron pioneros en sus países de estudios similares. Ante la falta de tradición de estudios de Asia en México, Graciela invitó a especialistas de altísimo nivel para que se desempeñaran como docentes o para que dieran conferencias. La calidad del programa tuvo como resultado su conversión en Centro de Estudios Orientales en el 68. A través de los egresados de la maestría, especializados en varias universidades, en varias partes del mundo, que regresaron a sus países, entre ellos México, donde yo también me incluyo, y Graciela pudo establecer una planta docente sólida y duradera. Al principio contaba con el financiamiento de la UNESCO, pero al cabo de 5 años el colegio asumió los gastos del nuevo centro y los esfuerzos de Graciela también se dirigieron a conseguir financiamiento de varias fundaciones, apoyos de diferentes centros docentes en todo el mundo. Como estudiante de la primera generación, debo agradecer a Graciela su esfuerzo incansable de traer a nuestra institución muchos de los especialistas más conocidos del mundo, tanto de Asia, Europa o de los Estados Unidos. Algunos venían por un semestre o más y libres de sus obligaciones docentes o administrativas en sus universidades, tenían tiempo para convivir con los estudiantes, quienes aprovechábamos su sabiduría y nos ofrecíamos a enseñarles México. Aún después de algunos años y de incorporarme yo misma como docente en el ahora Centro de Estudios de Asia y África, tuve el privilegio de oír y conocer a excelentes maestros y conferencistas de todas las áreas. Bastaría con mencionar al gran Mircea Eliade.
En 1976, gracias a los esfuerzos de Graciela y el apoyo del entonces presidente Víctor Urquidi, México obtuvo la sede del muy famoso Congreso de Orientalistas que se realizaba en Europa cada 4 años. El que México, un país con una experiencia reciente de estudios de Asia, haya sido elegido es también un logro más de Graciela de la Lama. Es así como llegó a México lo que constituía la flor innata de especialistas en estudios de Asia y el Congreso que, adaptándose a una nueva realidad, se llamó 30 Congreso de Ciencias Humanas de Asia y de África del Norte, fue constituido. Al mismo tiempo, el Centro de Estudios Orientales cambió su nombre a Centro de Estudios de Asia y África del Norte. Graciela fue la presidenta del Congreso. Una de las consecuencias, disculpe, una de las consecuencias del Congreso fue la fundación de la Asociación Latinoamericana de Estudios y Asia de África, ALADA. En la actualidad, además de ALADA Internacional, que agrupa a muchos de los países de América Latina, existen sedes nacionales en casi todos los países de esa región y se realizan alternativamente congresos nacionales e internacionales cada 2 años. También quiero mencionar otra faceta de Graciela, quien fue una gran anfitriona. Frecuentemente ofrecía cenas tanto a los profesores invitados como a los demás colegas y era una excelente cocinera, debiendo adaptarse cada vez a las particularidades de las dietas de sus huéspedes internacionales, que podían ser de la India, de Medio Oriente, con todo tipo de prohibiciones dietéticas, etc. Quise, en fin, hablar de este punto para darle también un toque más femenino al papel de Graciela. La gestión de Graciela duró hasta los años 80, cuando decidió comenzar con una nueva carrera, esta vez en la diplomacia. Fue nombrada embajadora de la India, país con el que tenía lazos muy estrechos, y permaneció hasta el 88 en ese país, desempeñándose como una digna conocedora representante de México. Del 88 a 92 ocupó el mismo cargo en Egipto y, como siempre, fue una exitosa diplomática. Tuve el privilegio de visitarla en ambos países y me di cuenta del respeto que mereció tanto de las autoridades del país como de sus colegas. Al regresar a México, conservó su relación con el colegio y se incorporó a la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM, en donde impartió clases sobre la India en la licenciatura de Estudios Orientales. Siguió comprometida con ALADA y asistió a varios de sus congresos. Al mismo tiempo participó en proyectos de la UNESCO y fue presidenta ejecutiva de la Casa de la Cultura de la India en México. Podría decirte mucho más sobre Graciela de la Lama, pero limitaré a enfatizar su contribución a nuestra institución a través de su excelente labor en el establecimiento y consolidación del ahora Centro de Estudios de Asia y África. Y quiero darles las gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias a la doctora Botton, además por hacer el esfuerzo, a pesar de estar convaleciendo, de participar. Ahora vamos con la doctora Silvia Yorguli, que hablará sobre Consuelo Meyer. La doctora Yorguli, todos la conocemos, pero me gustaría presentarla. Es socióloga y demógrafa y ha sido presidenta de nuestra institución desde el 2015. Es licenciada en Sociología por la UNAM y maestra en Demografía por el Colegio de México. En 2004 obtuvo su doctorado en Sociología por la Universidad de Brown. Ha sido profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México desde 2003 y fue directora del mismo centro entre 2009 y 2015.
Realizó una estancia de investigación en el Center for the Advanced Study of Behavioral Sciences de la Universidad de Stanford entre el 2007 y 2008. Su investigación demográfica se ha centrado en 3 líneas: migración internacional en América, transiciones a la adultez en México y América Latina, y la intersección entre dinámica demográfica, educación y políticas públicas. Y además, por supuesto, es la impulsora de este proyecto. Que también está la de Graciela de la Lama, ¿no? En esa misma. Ah, también. Esa. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Agradezco la invitación a participar en este panel que con todo gusto acepté por las razones que voy a mencionar. Ya Saúl en el evento de la mañana en su presentación nos dijo que hay precursoras del colegio sobre las que sabemos poco. Y creo que Consuelo Meyer es una de ellas, ¿no? La señorita Meyer, como bueno, una de las formas en que se hace referencia a ella, pues estuvo vinculada al Colegio de México en la fundación de lo que sería el Centro de Estudios Económicos y Demográficos en 1964, que implicó pues toda la consolidación o la formalización de un área de ciencias sociales dentro del colegio, la apertura de la investigación en economía con ese espacio formal del centro en el colegio y también la apertura de un área que era totalmente nueva en América Latina y el Caribe, que era la de demografía. Y bueno, junto con la investigación también el inicio de los programas docentes, en este caso en maestría, tanto en economía y en demografía. Entonces, bueno, pues como mencionó Saúl, yo fui directora del CEDUA, y siendo directora del CEDUA me tocó organizar los 50 años del centro. Y fue, pues para mí fue una sorpresa porque prácticamente no había nada de la señorita Meyer, ¿no? Había algunas cosas de su estancia en la Universidad Autónoma de Nuevo León, por ahí me encontré alguna foto, pero muy pocas referencias. De hecho, una de las cosas que platicábamos con Gaby Cano, yo se la platicé así normal, pero ella ya la teorizó y dijo, sí es parte de la invisibilización, es que justamente cuando a mí me nombran directora del centro, dicen, la primera directora, porque había toda esta ambivalencia de cuál había sido el nombramiento formal de la señorita Meyer, si había sido coordinadora de docencia, si había sido directora del centro, si había sido, o sea, en alguna otra figura, que parte de los resultados de este trabajo es que dejan claro que efectivamente firmó documentos como directora del CED, lo cual diría que fue la primera directora, mujer, pero también la primera directora del CED en una combinación en donde que también más tarde, muy poco, o sea, muy cercano se incorporaría Eliseo Mendoza con la figura de director de investigación. Entonces, bueno, era un poco confuso, pero el trabajo que se hizo, y sobre todo el trabajo de archivo que hizo Gaby, pues deja en claro esa parte, ¿no? Pero sí, también decían Gaby y Saúl en la mañana que bueno, pues en las semblanzas están personas que son cercanas al colegio de las que todos tenemos referencia. En realidad de la señorita Meyer hay muy pocas referencias, ¿no? Sí la conocieron algunos, pero hay pocas referencias. Y bueno, efectivamente ya se adelantaron, eso iba a decir por ahí, tía de Lorenzo Meyer, que fue una de las referencias para la semblanza que nosotros hicimos. Y bueno, en ese sentido también trabajamos Gaby Cano y yo en la semblanza, por supuesto Gaby con todo el trabajo y la rigurosidad de la revisión de los materiales de archivo y de las referencias que había, y pues yo un poco con esa parte de ensamble con lo que hay de la historia del colegio. Pero entonces creo que es muy importante la mención a Consuelo Meyer en ese proceso de visibilizar lo invisible, ¿no? Y bueno, voy en esta parte de referencia de quién fue y cuáles fueron sus aportaciones, quisiera dar como una guía de lectura o una guía de escucha. Porque, digo, a ver si les pasa lo mismo que me pasó a mí cuando estábamos trabajando en eso. Cuando uno empieza a ver las iniciativas en las que ella trabajó en los 60s, algunas desde finales de los 50s, encuentra elementos que serían también fundamentales y que siguen siendo fundamentales en el modelo de investigación y en el modelo de docencia del colegio. Entonces, cuando uno busca el ADN de ciertas cosas, pues es interesante encontrarlos en experiencias como la de la señorita Meyer. No les voy a decir cuáles para que
ustedes me digan al final si las encontraron o no las encontraron. Entonces, Consuelo Meyer, también conocida como Consuelo Meyer Lepef, Consuelo Meyer Lepé, señorita Meyer, nació en el Distrito Federal el 26 de octubre de 1918 y falleció el 18 de diciembre del 2010. Economista, formadora de instituciones y comprometida con la educación universitaria pública en México, participó en la fundación del Centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México y en el arranque de las maestrías en Economía y en Demografía en esta misma institución. Y voy a empezar con un recorrido personal. Fue hija del matrimonio entre Lawrence Meyer y Virginia Lepef. Pasó la mayor parte de su vida en la capital del país, donde nació y creció en la casa familiar. Cursó los estudios universitarios en la Escuela Nacional de Economía, en las Facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la UNAM, además de tomar algunos cursos en la Escuela Nacional de Antropología, por lo que tuvo una formación académica en diversas ramas del conocimiento. Y bueno, si uno lo cruza con la biografía de don Daniel Cosío Villegas, justamente entra a la Escuela Nacional de Economía cuando se está formando, o sea, debe ser de las primeras generaciones en un proyecto académico en donde Daniel Cosío Villegas tuvo una injerencia importante en la UNAM. Comenzó a trabajar en el Banco de México desde que era estudiante y estuvo vinculada a la institución a lo largo de 3 décadas de su vida profesional hasta su jubilación. En el banco conoció a economistas como don Daniel Cosío Villegas y Víctor Urquidi, con quienes compartía, de los testimonios que hay, una firme vocación de servicio público y de ética del trabajo. Estando en el banco, continuó con su formación, se fue a la London School of Economics con una beca del Banco de México. No tuvo una acreditación formal de sus conocimientos porque en esa época la política era que, bueno, te vas con beca del Banco de México, pero te regresas lo más pronto posible para que se puedan aplicar los conocimientos en beneficio del país. Entonces, bueno, esa es una cuestión que también Víctor Urquidi tuvo. La estancia de Meyer en Gran Bretaña fue muy enriquecedora porque en esos 2 años, bueno, estuvo expuesta a discusiones, o sea, la época en la que ella estuvo era justamente en la discusión, que estaba en la discusión la reconstrucción económica de Europa, luego de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. También fue una época difícil, porque era una época de escasez de alimentos y combustibles, o sea, vivir en Gran Bretaña en esos años no era fácil, pero bueno, pues estuvo allá, regresa al país y se reincorpora al Banco de México. En el Banco de México hace una salida más, va a Santiago de Chile, a la CEPAL, donde seguramente conoció a Carmen Miró, otra de las precursoras que en esos años iniciaba la formación de demógrafos para América Latina, y bueno, pues estuvo Consuelo Meyer en CEPAL dando un curso de análisis económico y bueno, también es su entrada a experiencias docentes. Regresa a México, está en el Banco de México con estancias en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Colegio de México. Y bueno, ya mencionaron un dato más personal que es tía de Lorenzo Meyer. Bueno, ¿cuál es el rol de Consuelo Meyer en la construcción de campos del conocimiento e instituciones en México? Y fíjense que no solo estoy haciendo referencia al colegio, porque voy a hacer referencia a una experiencia anterior. Consuelo Meyer fue un artífice en la renovación de la enseñanza superior de la economía, justo en una etapa en que México crecía de manera acelerada. En 1957 llega a la Universidad Autónoma de Nuevo León, para hacer toda una reconstrucción de la carrera de Economía en la recién creada Facultad de Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y este proyecto, o sea, no abrió la carrera ya estaba, pero ya llega y hay toda una serie de modificaciones de las bases de enseñanza, de la estructura, etcétera. Busca recursos del Banco de México, de la Fundación Rockefeller y del gobierno del Estado de Nuevo León para impulsar sus reformas. ¿En qué consisten sus reformas? Modifica el plan de estudios, busca que se establezca una biblioteca especializada, crea un centro de investigaciones económicas, busca que los estudiantes sean de tiempo completo y busca beca para que se puedan dedicar a ellos, busca que se profesionalice la planta docente, que si antes era profesionistas que daban una clase de asignatura, busca que se contraten profesores de tiempo completo y además los busca con calidad internacional,
Promueve la enseñanza del inglés porque ve como básico el conocimiento del idioma para poder acceder a la bibliografía que se estaba generando en el mundo. Diseña junto con Daniel Cosío Villegas un curso de civilización contemporánea, que es un curso que presentaba la historia de las instituciones y las ideas políticas y económicas en la cultura occidental, y que para mí es muy interesante porque, bueno, hay una parte en la entrevista, de las entrevistas que realizamos, que hablan mucho de este curso, porque da esta visión de, sí, bueno, es formación en economía, pero una formación amplia, ¿no? Una formación interdisciplinaria y que cruza diferentes campos del conocimiento en el mismo sentido. Y luego hay otra cosa que es muy interesante, en todo su programa prepara la selección y traducción de lecturas para este curso en civilización contemporánea. Con mimeógrafo prepara 1000 páginas impresas y busca financiamiento para tener todas las copias para que el primer día de clase los estudiantes ya tuvieran todos los materiales, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo, cuando yo fui estudiante, que todavía éramos de la cultura de fotocopias, ahora ya no, pues también, tú empezabas en semestre y era, bueno, ¿para qué no voy a entrar a mis experiencias personales? Pero ya más o menos van viendo elementos que están en esa experiencia de la señorita Meyer en la Universidad Autónoma de Nuevo León y que después se ven reflejados en el Colegio de México. Esta parte, para ella centrar la colección bibliográfica para estudiantes y profesores de la Facultad de Economía en la Autónoma de Nuevo León, de hecho estableció una biblioteca y nombró como director a Ario Garza Mercado, quien después tendría una notable carrera profesional y sería el director de la biblioteca Daniel Cosío Villegas en el Colegio de México. Entonces, después de esa etapa en la Autónoma de Nuevo León, y bueno, obviamente también, ya mencionaba yo que Cosío Villegas estuvo cercano en esta refundación de la carrera de Economía en la Autónoma de Nuevo León, invitan a la señorita Meyer al Colegio de México, pues justamente en un momento en que se estaba discutiendo la apertura del Centro de Estudios Económicos y Demográficos, y que el colegio, o sea, ella llegó en 64, y que el colegio empezaba en 62, con este perfil universitario que le permitió formalizar los programas docentes, expedir títulos y grados, ¿no? Entonces, el colegio, que había estado con esta modalidad de seminarios vinculados con otras instituciones de educación superior, sobre todo la UNAM, que otorgaban los títulos, formaliza su actividad docente, que más fue una discusión interesantísima, inclusive entre Reyes y Cosío Villegas, de qué tanto debía la investigación del colegio también darle ese proceso de formalización a la enseñanza, pero bueno, pues eso es lo que sucede, y en esa época es cuando se abre el CEED, también muy cercano a lo que contó Flora, porque fue en la misma época, 1964, y se inaugura este nuevo centro con un perfil multidisciplinario que busca ofrecer una formación sólida a especialistas en economía y demografía, capacitados para desempeñar labores de investigación y docencia en universidades de los estados de la República, o bien para ocupar cargos de alto nivel en la administración pública. Consuelo Meyer solo trabajó 3 años en el colegio, del 1 de enero de 1964 al 31 de diciembre de 1966, tenía un permiso del Banco de México, o sea, se viene prestada al colegio, después de ese periodo regresa al Banco de México. Y entonces en esa época se diseñaron y arrancaron sus actividades la maestría en demografía y la maestría en economía. Promovió los programas docentes, fue ella de viaje a varios de los estados promoviendo estos nuevos programas docentes. De hecho, por ejemplo, de ellos en las primeras generaciones, entre otros, están estudiantes de la Autónoma de Nuevo León, como Gustavo Garza, egresado, profesor del CEED y actualmente profesor emérito del Colegio de México, y María de la Luz Aguilera Mejía, que también tiene una entrada en el diccionario y que formó parte del grupo fundador de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana y su directora por varios años. Es muy interesante cómo se forman las redes, porque este vínculo con la Autónoma de Nuevo León, por ejemplo, habría de continuarse cuando se abre la primera generación de la maestría en estudios urbanos, que de hecho tiene
otra vez egresados de la Facultad de Economía de la Autónoma de Nuevo León, Valentín Ibarra y Ángeles Valdés, en su primera generación. Entonces, sí se establece ese vínculo. Bueno, el CES también tiene vínculos y profesores que vienen de la Autónoma de Nuevo León, entonces es interesante. Bueno, nuestro secretario académico es parte de esa cadena de egresados de la Autónoma de Nuevo León, por ejemplo. En el modelo de docencia que impulsa en el colegio, otra vez, un énfasis en el aprendizaje del inglés, que además es muy interesante porque ubica cómo el manejo del inglés puede ser un factor de exclusión, ¿no? Entonces, si queremos que nuestros estudiantes tengan piso parejo, tengan acceso a los materiales, puedan competir a nivel nacional e internacional, tienen que manejar el inglés, ¿no? Y estoy hablando de los 60s. Un énfasis en materiales, en la biblioteca, ¿no? En los acervos bibliográficos que acompañarían a los nuevos programas, y además un énfasis, algo muy importante para los demógrafos y economistas, en buscar acceso a la información estadística. Entonces hace convenios con el Banco de México, con Nacional Financiera. En esa época todavía no se creaba el INEGI, pero con la Dirección de Estadística, que llevaba todo el manejo de los datos estadísticos del país. Y que bueno, también con esta idea de decir, bueno, vamos a dar una enseñanza con un uso muy riguroso en los datos, nosotros les vamos a dar los datos, ¿no? Y esta combinación rigurosa. Y además con una vinculación entre la investigación económica y demográfica y la docencia. Bueno, ya mencioné que se acercó a la Dirección General de Estadística, que en esa época estaba en Segov, y obtuvo diferentes matrices de información, no los voy a aburrir, pero mortalidad, migración, etcétera, ¿no? Y bueno, de igual manera, ella promovió la vinculación del recién creado CED con redes de investigación y especialistas y conferencistas de diversas partes del mundo. Por ejemplo, en el caso de la demografía, ya mencioné yo que estuvo en CEPAL, coincidió en la era en la que estaba en CELADE Carmen Miró, y que se formaban las primeras generaciones de demógrafos, dos de ellos que habrían de venir a México y ser fundadores de la demografía en México, Gustavo Cabrera y Raúl Benítez Centeno. Raúl Benítez Centeno se queda en la UNAM, pero hay una colaboración muy cerca y trabajan en esa formación de los primeros demógrafos y en el arranque de la investigación, y además es que eso me podría seguir más, pero nada más voy a decir que además con esta visión de vinculación con política pública, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Cabrera sería después secretario de CONAPO, del Consejo Nacional de Población, y aquí se trabajarían las proyecciones que ayudaron a cambiar la política de población de gobernar es poblar, a la familia pequeña vive mejor, ¿no? Entonces, bueno, ya yo podría seguirme hablando sobre este tema. Ya para cerrar, yo diría, como ya mencioné, el periodo de Consuelo Meyer en el Colegio de México concluyó en 1966. Sus 3 años en la institución fueron de intenso trabajo, a pesar de complicaciones de salud, porque tuvo un accidente en carretera que tuvo secuelas. Al final de estos 3 años se reincorporó a sus labores en el Banco de México, donde siguió hasta su jubilación en 1973. Lorenzo Meyer nos comentaba que siguió comprometida con la enseñanza universitaria, que de hecho tuvo vinculación cuando abre la UAM en 1977, que en sus años de retiro Consuelo Meyer se mantuvo activa hasta donde la salud se lo permitió, trabajando con estudiantes, estudiando álgebra avanzada, informada del acontecer político nacional, nos enfatizó mucho Lorenzo Meyer, y con una visión nacionalista del desarrollo nacional, ¿no? Ya para cerrar, Consuelo Meyer impulsó un modelo de enseñanza pública basada, ya no les conté los exámenes de selección, pero esta idea de tener un examen de conocimientos y luego entrevistas en esa época con la directora del centro en Nuevo León, era ella, pero Consuelo Meyer impulsó un modelo de enseñanza pública basado en procesos de selección rigurosos, la dedicación de tiempo completo a los estudios, la profesionalización del docente universitario, la vinculación entre investigación y docencia y la generación de condiciones para el estudio a través de la adquisición de recursos bibliográficos, información reciente e intercambios académicos. Y bueno, impulsó ese mismo modelo tanto en la Autónoma de Nuevo León como primera directora del Centro de Estudios Económicos y Demográficos del Colegio de México. Entonces, pues esa es la historia de la señorita Meyer. Muchas gracias a la doctora Yorguli. Seguimos con el orden del programa en esta mesa. Con el doctor José Manuel Valenzuela Arce, que también nos acompaña a través de Zoom.
El doctor Valenzuela es profesor investigador emérito del Colegio de la Frontera Norte e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. Sus obras han sido pioneras y de gran importancia para la comprensión de los procesos socioculturales que definen a la frontera México-Estados Unidos y a los movimientos juveniles en América Latina y Estados Unidos, campos en los cuales es reconocido como autor señero. De la misma manera, su trabajo en el campo de los estudios culturales es ampliamente reconocido en México y América Latina. Posee una obra germinal en los estudios de procesos culturales estratégicos, entre los cuales destacan las nuevas identidades sociales y las prácticas socioculturales vinculadas al narcotráfico. Sus investigaciones también han abordado temas relacionados con cultura e identidad nacional, sociología urbana y cultura popular. Tiene una amplia producción académica, mencionaré su libro más reciente, Heteronomías en las Ciencias Sociales, editado por Claxo en Buenos Aires, es del 2020. El doctor Valenzuela nos va a hablar de la doctora Vania Salles. Entonces, le cedemos la palabra al doctor Valenzuela. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Mi agradecimiento al Centro de Estudios de Género, a Gabriela Cano, a Saúl Espino por esta generosa e importante iniciativa de reconocer las trayectorias de mujeres sumamente destacadas en distintos campos y disciplinas científicas. Y en mi caso quiero decir que me conmueve mucho, me entusiasma, tengo múltiples emociones de hablar de mi maestra y amiga Vania Salles, a quien tuve la fortuna de conocer a través de la intercesión de Orlandina de Oliveira, quien me habló de ella cuando Vania, hacia finales de los años 80 del siglo pasado, regresaba al Colegio de México, al CES, y Vania me sugirió que conversara con ella para ver si aceptaba dirigir mi tesis de doctorado. Creo que Vania es una figura generosa, de una generosa calidez, una solidaridad intensa, alegre, entrañable, una guerrera que nos colmó de alegría y nos iluminó los caminos. Vania Afonso de Almeida Tormin nació en Uberlândia de Minas de Gerais, Brasil, el 8 de julio de 1940. Falleció en la Ciudad de México el 2 de agosto de 2006. Siendo niña, Vania emigró con su familia de Minas Gerais a Salvador de Bahía, donde conoció la cultura afrobrasileña profunda, que marcó su perspectiva de vida e intelectual a través de experiencias, sensibilidades e intereses que siempre le acompañaron. En la Universidad de Bahía estudió la licenciatura en Letras y Literatura, al mismo tiempo que trabajaba en la Superintendencia de la Reforma Agraria, experiencia que seguramente incidió en la elección temática de sus primeras investigaciones académicas. Tras el golpe de Estado de 1964 contra el presidente João Goulart, Vania se trasladó a Brasilia y ese mismo año inició su labor docente en el Departamento de Sociología de la Universidad de Brasilia, actividad que desempeñó hasta 1965, cuando los militares tomaron la universidad. Durante su residencia en Brasilia, Vania tuvo una participación activa en la resistencia contra la dictadura militar, y en 1966 se trasladó a Francia, donde, sin abandonar su actividad de denuncia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar brasileña y las actividades solidarias de resistencia, realizó estudios de maestría y doctorado en sociología en la Universidad de París, donde obtuvo los grados correspondientes con las tesis El feudalismo en los textos agrarios de Max Weber y de Kautsky, y Campesinado y capitalismo en México,
en el período de Cárdenas. En 1972, Vania Sales arribó a México, país al que eligió para vivir, y en 1973 ingresó al Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, donde trabajó por más de 3 décadas. Vania Sales fue coordinadora del CES y en 2 periodos de tiempo dirigió la revista Estudios Sociológicos. Fue coordinadora de investigación del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, el PIEM. Antecedente, obviamente, de lo que sería el Centro de Estudios de Género. Vania Sales tuvo una destacada trayectoria en docencia, campo donde impartió cursos que dejaron huellas profundas en sus estudiantes, entre los cuales me incluyo, tanto por su alta calidad académica como por su profunda calidez humana. Su actividad docente la desarrolló en diversos ámbitos académicos, como el Colegio de México, Flaxo, la Universidad de Bahía y la Universidad de Florida. Entre los cursos impartidos por Vania Sales se encuentran teorías sociológicas, sociología contemporánea, teoría y debate sociológico sobre modernidad, posmodernidad, teoría y metodología sobre temas de lo micro a lo macro, métodos y técnicas de recopilación y sistematización de información, investigación fenomenológica, pobreza, la condición de género, la cuestión agraria y los mundos campesinos en el capitalismo, género, cultura, vida cotidiana y estructuraciones familiares. Como los viejos amores que ni se olvidan ni se dejan, varios de los temas investigados por Vania se solapan y regresan de manera intermitente a manera de programas de investigación de largo aliento. Podemos considerar que en la primera etapa de investigación de Vania Sales durante la década de los años 70, se continúa y amplían los temas estudiados en sus trabajos de tesis de posgrado, destacando el de las organizaciones campesinas en el capitalismo, las estructuras sociales regionales agrarias y las mujeres, el futuro del campesinado y las sociedades rurales, discusiones inscritas en el importante debate multidisciplinario entre campesinistas y descampesinistas. En los años 80, las investigaciones de Vania se concentraron en el estudio de las organizaciones familiares y la reproducción de la fuerza de trabajo, vida cotidiana y grupos domésticos, relaciones de género y transformaciones agrarias, temas que no van a desaparecer en su trabajo investigativo, aunque en los años 90 se enfocó en la investigación de las familias y las diversas formas de estructuración entre familia y pobreza, vida familiar y culturas contemporáneas, grupos domésticos y familias campesinas y las relaciones entre pobreza, hogares y condición femenina. En la década de los años 90, Vania Sales realizó un giro cultural en su proceso intelectual e investigativo que le permitió desarrollar nuevos ángulos en la perspectiva de género, así como en las identidades sociales, o las religiosidades y música popular, como ilustran sus textos sobre mitos y creencias sobre la vida familiar, las familias contemporáneas, un estudio desde la cultura, y su estudio sobre vírgenes, santos y el niño pan en Xochimilco, donde también trabaja los sistemas de posaderos y las mayordomías. También cobró fuerza su interés en los procesos socioculturales, como el que realizó sobre condiciones laborales y la afectación de las actividades familiares en mujeres trabajadoras de la industria maquiladora de exportación en la frontera norte de México. Además, realizó estudios sobre organizaciones vecinales y sobre identidad y pertenencias socioterritoriales, como el trabajo colectivo, vecinos, barrios, colonias y pueblos, en 2 contextos urbanos de México, el sur del Distrito Federal y la zona metropolitana de Guadalajara. También realizó estudios sobre feminismo y relaciones de género intrafamiliares, investigaciones que desarrolló en sus artículos de teoría sociológica, donde interpretaba procesos y relaciones sociales en diálogo con las perspectivas de algunos clásicos de la sociología, como Max Weber, George Simmel, Pierre Bourdieu, además de las y los autores canónicos del debate sobre modernidad y posmodernidad. Junto a sus grandes aportaciones en el campo de la sociología rural, la sociología cultural,
los mitos y la cotidianidad de las estructuraciones familiares, así como de los grandes debates sobre modernidad y posmodernidad, Vania Sales nunca renunció a su impronta literaria. Por ello, junto a los textos construidos a partir de rigurosas investigaciones cuantitativas, cualitativas y trianguladas, escribía poemas que le permitían desarrollar otros campos de interpretación y sensibilidad social, con los que escudriñaba las relaciones humanas, como ilustra su importante serie que ella tituló como Poemas Sociológicos, y que yo tengo, digamos, copias de varios de esos poemas que sería interesante conversar sobre esta posibilidad de publicarlos. Me gustaría leer dos poemas es un poema dividido en dos partes que se titula El concurso de la estrella en Tijuana, escrito justo en un viaje que realizó Vania en un encuentro que tuvimos en esta ciudad fronteriza. Y este escenario, el escenario de este poema es un popular centro de baile, algo similar a lo que sería el California en la Ciudad de México, pero un lugar básicamente de despliegue, de encuentro de sectores de las culturas populares tijuanenses. Su figura natural, muy natural, sin retoques presentada, con cintura madura en brazos de hombre apoyada, rosada por pantalones gastados y bigotes poblados, se enfrenta a otros bailantes en competencias amenazantes. Bajo su falda usada, muy usada, olvidando de la pobreza la humillación, se perfila un pequeño vientre para otorgarle aire popular y caliente, con zapatos baratos, calzados con pies de maga, hechiza bailando cumbia y salsa pesada para lograr una consagración. Flojos de bebida, evasión por la cultura permitida, lánguidos ojos públicos recaen sobre la pareja en estado de sublimación, transformando el momento en fijación eterna, atávicamente concentradas, miradas admiradas, frente a otros desempeños se retraen para en el concurso guardar lealtades a las habilidades de la que devino reina del salón. Entre una música y otra, préndese las luces, claras y cuerpos enseñan realidades por la oscuridad escondidas, cultivadas en ciudades perdidas, altamente construidas sobre cerros enmarcadores de procesos selectores. Entre una música y otra recaen las sombras, homogeneízanse las desigualdades por la claridad aparecida. Con la cumbia apenas empezada y la fantasía instalada, levántanse hombres de todas las edades, seleccionando damas de distintas calidades. La reina del salón, turnada en brazos de más de un varón, hace un recuento de la situación, llegando a la conclusión de que precisa refugiarse en la estrella para poseer la fama de noble y de bella. Vania hace una revisitación y escribe una segunda parte con una epígrafe interesante que dice: segunda versión expresada en un discurso erudito que corresponde a su particular simbología. Ven, amigo, mira los movimientos agresivos de dulces pies, el meneo delicado y la segura vibración. Ven, mira, ya introdujeron nuevos pasos, con miedo, como dioses, como si los creyentes dudaran, y en baja voz comentan torpezas incoherentes, voltean, se agarran en equilibrios inolvidables. Oh, competencias abstraídas de pies mal calzados, de vientres aparentes, de bigotes poblados de espantos. Estos eran dioses alados que al antro volvieron, ella con faldas usadas, aspirando aires etéreos. Ven, amigo, oye los populares tonos ensurdecedores de culturas añejas, deudoras de mieles olfateadas, eran herencias del agudo y antiguo mirar del sabio sentir. Entretenidos consiguen elevarse de las igualdades y ganarse los laureles
de genios que perciben que los celestiales trigales borran desigualdades sufridas, fealdades acometidas por pobrezas impuestas en estados de entes siderales, que en las tardes de esta misma madrugada miran sorprendidos televisivas incursiones de contienda en guerras galácticas inspiradas, o competencias abstraídas de gringas acciones preñadas. Estos eran de Marte venidos. Cuidado, son destructores de estrellas. Vania escribió este poema no sé, ¿nos escucha, doctor Valenzuela? Ay, no. Justo en el clímax del Sí, yo creo que se le fue la luz o algo así. Sí. Pues les propongo esperar unos 30 segundos y si no, pasaríamos a la siguiente y luego le damos la palabra a él para que concluya. Creo que ya se desconectó. Bueno, si se vuelve a conectar, le daremos la palabra para que concluya su intervención. Mientras pasamos a la última ponencia de esta mesa, a cargo de la doctora Camelia Romero. La doctora Romero Millán es doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM, especialista en fuentes de información y lenguaje controlado en estudios de género, bibliógrafa para el Centro de Estudios de Género y el Centro de Estudios Sociológicos. Es también profesora del curso de investigación documental a grupos de maestría en Sociología y maestría en Estudios de Género en el Colegio de México. Es organizadora del sitio web Género en México, Fuentes para su Historia, y colaboró en la exposición en línea Revistas Culturales, Literarias y Académicas del Feminismo y Estudios de Género en México. Ha participado en foros como la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, la International Society of Knowledge Organization, y ha participado en foros del seminario SALAM y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, donde también es afiliada. Y la doctora Romero hablará de Susana Uribe de Fernández de Córdoba, que es un nombre que ha aparecido varias veces a lo largo del día. Entonces, te pongo tu presentación. Sí, por favor. Gracias por la invitación. Agradezco al doctor Saúl, a la doctora Cano, haberme invitado en participar en este trabajo, que la verdad para mí fue muy, pues como de tener muchos hallazgos acerca de quién fue Susana Uribe, y que pues sí conocía muy poco, pero además pude profundizar un poco más, ¿no? Voy a dar lectura a este trabajo que preparé. Susana Uribe fue una mujer que tenía avidez por el conocimiento. Después de estudiar jurisprudencia e historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la joven de aproximadamente 25 años ingresó como alumna al Centro de Estudios Históricos para estudiar la maestría en Historia. Formó parte del grupo de becarios. Entre sus compañeros estuvieron Ernesto de la Torre Villar, Carlos Bosch y Enriqueta López Lira. Sus profesores fueron don Daniel Cosío Villegas, Agustín Millares Carlo y José Gaos, entre otros historiadores y filósofos. Su formación como historiadora le permitió profundizar en el conocimiento de las fuentes, que incluye los formatos, los tipos de documentos y, por supuesto, el contenido. El desafío de la investigación fue lo que le exigió incluir lo que a veces llaman detalles, pero en realidad no lo son. Por ejemplo, los autores, los años de creación de las obras, la casa editora, las primeras y posteriores ediciones, las traducciones y las instituciones que la publican. En fin,
las características por medio de las cuales se identifica una obra y la hace única. Ya lo decía Ignacio Mantecón, los investigadores ven a los bibliotecarios y bibliógrafos como responsables de una tarea menor, pero en realidad no lo es. Asumirse como responsable de la biblioteca, con ese interés y firmeza para cuidar de la colección, es lo que la caracterizó como profesional en su trabajo, que no solo se reducía a ordenar los libros y hacer acopio de ellos, implicaba adentrarse en el contenido para elaborar las bibliografías, comentarios, resúmenes y reseñas que publicaba. Susana decía, en sus palabras, la biblioteca soy yo, como lo cita Clara Lida. Sus aportaciones para difundir los contenidos y lo que se publicaba en las secciones tituladas La historia y sus instrumentos y Ciencias auxiliares de la historia. Todas estas secciones en Historia Mexicana, las cuales fueron reconocidas por la comunidad debido a que ofrecía sugerencias de obras. Parte de su enseñanza fue rebasar fronteras geográficas y de conocimiento. Uribe inició con historia y complementó su formación con prácticas de biblioteconomía. Estuvo al frente de la biblioteca de 1945 a 1965. Conocer otras bibliotecas, entablar interlocución con sus colegas y participar en la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía durante los años de 1945 a 1975 son actividades que le ayudaron a ser proactiva. En bibliotecología, la proactividad es la base para anticiparse en la solución de problemas. Otra de las preguntas guía que nos compartió Saúl y que agradezco es acerca de cuáles fueron los desafíos que enfrenté a la hora de investigar y documentar este trabajo. El primer desafío al que me enfrenté, fue el de hacer investigación documental en el entorno de la pandemia. Estábamos en el encierro, el cuidado necesario para evitar el contagio, el temor ante la gravedad de la enfermedad era latente. Como consecuencia de todo esto, las limitaciones para acudir a bibliotecas o archivos eran un obstáculo. Inicié la búsqueda en libros y revistas que tenía en casa, después lo que encontré en el portal de la biblioteca del colegio y una vez más valoré la importancia de la inversión de trabajo que se ha acumulado para tener las posibilidades de la consulta vía remota. Revisé los números de la revista Historia Mexicana, fundada en 1950 por don Daniel Cosío Villegas, en los que Uribe colaboró de manera constante durante 19 años, entre 1955 a 1974. En estos artículos encontré pistas de otras contribuciones, como la que tuvo en la revista Historia de América. Después de agotar esas fuentes, me comuniqué con María del Rayo, la responsable del archivo del colegio, y durante mis visitas al archivo consulté los documentos relacionados con la biblioteca, una fuente de riqueza donde pude conocer sus batallas. A partir de la correspondencia, reportes de compras del libro, las acciones que emprendió para su aprendizaje en la organización de la biblioteca y una carta en la que informaba de sus actividades durante su estancia en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Incluso encontré un borrador que escribió acerca de la historia de la biblioteca. Conforme iba avanzando en la lectura de los textos, recordé a María Moliner, quien fue bibliotecaria, archivista, lexicóloga y lingüista española. Moliner asumió la responsabilidad de escribir un diccionario. Uribe se comprometió a organizar y consolidar la biblioteca que ella misma decía que era la biblioteca. Como la memoria, como lo menciona Lida, ¿no? Había una convergencia entre su formación de historiadora y su interés por integrar una biblioteca como las que había conocido. Lo que me entristeció fue no encontrar información personal que se carece de datos como la fecha de nacimiento, porque hay varias fechas, está 1912, 1913, 1917, pero no hay un documento personal que pueda confirmar exactamente su fecha de nacimiento. Tampoco encontré nombres de familiares, lugar de residencia, lo que me limitó a conocerla un poco más, aparte de su trayectoria profesional. Llegué a los resultados, llegué a la conclusión de que era una mujer que se echó a cuestas una labor titánica y los resultados de esa semilla y su continuidad en el trabajo los tenemos hoy en una biblioteca que se ha ganado un prestigio a partir de la selecta colección y los servicios que ofrece. Otro aspecto de este trabajo es respecto a la relevancia para la historia institucional y la memoria de la comunidad del colegio.
Menciono 3 puntos. El primero, la formación académica permanente en ella. Su interés constante en aprender le permitió rebasar todo tipo de problemas, subsanar los vacíos que tenía en la bibliotecología a partir de su acercamiento con profesionales en la Biblioteca del Congreso. En 1949 obtuvo la beca para obtener el trabajo de catalogación en la Biblioteca del Congreso y ahí fue donde permaneció. Ella menciona en su informe que trabajó para conocer todos los procesos, catalogación, adquisiciones y servicio. Se familiarizó con los sistemas de clasificación de la Biblioteca del Congreso y el sistema decimal, que es el que utiliza actualmente la biblioteca. Durante su estancia en Estados Unidos, Zuria Peniche cubrió la dirección, que es lo que comentaba Clara Dida en su participación hace un momento. A su regreso a México promovió intercambios, los cuales fueron posibles gracias a la producción editorial del colegio, como la serie Jornadas, que inició en 1943 por el Centro de Estudios Sociales. Por otro lado estaban los donativos. Entre las aportaciones que dieron formalidad a la biblioteca fue elaborar un reglamento para garantizar la devolución de los libros en plazos finitos. Con frecuencia, investigadores toman los libros como préstamos personales sin control. En la actualidad, la comunidad que tiene derecho al préstamo incumple las fechas de entrega, una práctica que tiende a minar las colecciones. En este sentido, la iniciativa del reglamento elaborado por Uribe tiene vigencia a pesar de las críticas que le hacían de no querer prestar las obras. Con el reglamento se impedía la práctica de llevarse los libros sin registro alguno. El otro punto que menciono es acerca de la relación con instituciones afines que difundieron los trabajos académicos que se publicaban en el colegio al promover intercambios y donativos. A partir de su destacada trayectoria como estudiante y profesional, estableció relaciones con instituciones afines. Su empeño por tener obras escritas por eruditos o autores relevantes en las materias que se hubiesen publicado en diferentes partes del mundo. Consolidó los intercambios y donativos en instituciones mexicanas y extranjeras. El compromiso al recibir los materiales era integrarlos a la colección de la biblioteca. Se recibieron donativos de la Biblioteca del Congreso, de la Biblioteca Benjamin Franklin e instituciones como el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, así como embajadas y particulares, como sucede actualmente con otras instituciones. Todas estas acciones dieron presencia a la institución. Se estableció el diálogo con investigadores de las diversas especialidades que ya existían en el colegio a partir de sus publicaciones. Bueno, esta es una hoja que encontré en el archivo donde ella reporta su trabajo realizado en la Biblioteca del Congreso, dirigida a don Alfonso Reyes. Este es acerca de lo aprendido a su regreso, que fue la promoción de los canjes, la elaboración del reglamento y que también contrató personal para acelerar los procesos de catalogación. Con respecto a sus publicaciones, ella trabajó en coautoría con el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, porque participó en la elaboración de los índices analíticos del libro Problemas de la población indígena en la cuenca del Tepalcatepec, publicado en 1952. Con Julio Lerriberén, un historiador y economista, participó en el libro titulado Estudios Históricos Americanos, homenaje a Silvio Zavala. Contribuyó también con el capítulo de Manuel Orozco Iberra y su historia antigua de la conquista en México, publicado en 1953. Con el abogado, economista, politólogo y ensayista Manuel Germán Parra, publicó el libro Bibliografía indigenista de México y Centroamérica de 1850 a 1950 y contribuyó en la creación de los índices de esos libros, que fueron 3 volúmenes, con los índices de personas e instituciones, lugares, grupos e idiomas. Con el historiador y fundador de la corriente de la microhistoria en México, Luis González y González, participó en la elaboración de los índices junto con Guadalupe Monroy y Luis Muro en el libro Fuentes para la Historia Contemporánea de México de 1910 a 1940, además de reseñas y bibliografías publicadas en la revista Historia Mexicana del Colegio de México. A partir de 1967 hizo la compilación anual Bibliografía Histórica Mexicana durante 8 años.
En la revista Historia de América, dirigida por Silvio Zavala, participó también en la sección de bibliografía de Historia de América, además de elaborar los índices. El último libro que realizó de manera individual fue Juárez, ensayo bibliográfico, un libro publicado en 1972 a petición del ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, por lo que se conmemoraba el año de Juárez. También le dio visibilidad al colegio a partir de sus participaciones como representante de Latinoamérica en el Consejo Internacional de Bibliografía y asesora de la Bibliografía Internacional de Ciencias Históricas con sede en París. En 1975 representó a México en el Congreso Internacional de Ciencias Históricas en San Francisco, California, Estados Unidos. Por último, habló acerca de la aportación que tuvo con respecto al colegio. La biblioteca se inició con la Casa de España, las obras que se habían adquirido. El poeta Francisco Giner era quien estaba como responsable de la biblioteca, pero Uribe fue invitada porque se necesitaba personal de tiempo completo para el ordenamiento y ubicación de las obras. Conocía el proceso de investigación documental, tenía inclinación por las bibliotecas, ya que había colaborado en el Archivo Nacional y en la Biblioteca del Museo Nacional, es decir, tenía los elementos suficientes para hacer un trabajo digno. Cuando recibió la biblioteca tenía un fondo de 7,000 volúmenes aproximadamente. A fines de 1960 la biblioteca se trasladó a la calle de Guanajuato 125 y en ese momento ya la colección rebasaba los 22,000 libros. Uribe asumió la responsabilidad de la reubicación y organización, labor que llevó a cabo durante una semana aproximadamente, lo cual implicó un arduo trabajo. Llegó un momento en el que el trabajo la rebasaba, debido al crecimiento de la colección, y es cuando ella decide contratar en diferentes tiempos a Soria Peniche, que fue ayudante de bibliotecaria y que le cubrió durante su estancia en Estados Unidos. Como ayudantes también a Cecilio Xolalpa y Jorge Vargas. Esto lo cita Clara Lida en su libro. Al mismo tiempo que estaba trabajando en la biblioteca, estudió la maestría en Ciencias Históricas en la Universidad Nacional y en 1963 concluyó su tesis dedicada al estudio de Manuel Orozco Iberra en la historiografía mexicana. Ella tenía una admiración particular por Manuel Orozco Iberra. En 1966 se nombró a Berta Ulloa como directora interina y Uribe permaneció en la sección de procesos técnicos. El área de adquisiciones y servicios al público lo desarrollaron bibliotecarios profesionales. Posteriormente, Ario Garza asumió la dirección de la biblioteca. Su legado fue buscar alternativas ante los obstáculos, dejar las bases de una biblioteca especializada, apoyarse de personal ante un avasallante trabajo y allegarse de profesionales en bibliotecología, lo que representó la visibilidad del colegio. La trayectoria de Uribe y el equipo de profesionales en la biblioteca se ha consolidado para ofrecer a la comunidad interna y visitantes el acceso al conocimiento, además de un trato digno a que cualquier persona tiene derecho. Es todo. Gracias. Gracias a la doctora Romero. A ver si por ahí está el doctor Valenzuela, si no, parece que sí lo perdimos. Bueno, entonces con esto concluiríamos la mesa. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Son perfiles muy distintos entre sí, ciertamente, pero creo que se asoman algunas cosas que son en común. Me atrevo a decir que se ve el costo de participar en la construcción institucional tras bambalinas. No son las carreras académicas tradicionales de los grandes libros, premios, mucha producción académica, porque pues planear y formar programas de posgrado, centros, una colección, un acervo de biblioteca, pues tiene su costo en tiempo, ¿no? Entonces, esta es otra forma de participar como constructoras. Salvo el caso de la doctora Vania Sales. La doctora Flora quiere participar, entonces le cedemos la palabra. Ay. Hola, un momentito. Hola.
Sí. Nada más quería añadir algo sobre Graciela. No hablé mucho sobre su propia obra, porque encuentro que Graciela de veras sacrificó parte de su posible creatividad en cuanto a producir pues, libros, literatura, etcétera, por el trabajo tan intenso que le llevó organizar y sostener un centro. Quiero estar con ella, era una mujer de conocimiento, de intereses, que, en fin, que contribuyó muchísimo a que tanto yo como muchísimas más personas pudieran llegar a desarrollarse y a ofrecer lo que hemos podido ofrecer al Colegio de México. Quiero poner énfasis sobre ese punto porque me siento en deuda con Graciela en cuanto a hablar de su creación. Ella fue la que organizó el Congreso de Orientalistas, el CICHAN, como se llama ahora, y también fue editora de las ponencias que se presentaron, que fueron muchísimas. Hizo traducciones del sánscrito, fue una de las primeras personas en conocer sánscrito en México, no diré en América Latina porque no estoy enterada, pero sí quiero enfatizar la parte más académica de Graciela, que se quedó un poco rezago porque quise hablar de su contribución institucional, como me pidió Saúl, quien también me dijo que fuera breve porque quería que hubiera tiempo para discutir. Así que sí me apresuré, pero y quiero agradecer las semblanzas de los demás. Conocí a Susana Uribe y sí era muy celosa con los libros, nos quejábamos de que no podíamos sacar libros de la biblioteca, que se sentía dueña de cada documento impreso que había en la biblioteca del Colmex, pero en fin, es de grato recuerdo. Baña, claro, pues a Baña todos la quisimos muchísimo y me parece, nunca había oído de su beta poética y me encantaron sus poemas. Me gustaría pues ver un poco más de ellos. Muchas gracias. Gracias, doctora Botton. La doctora Cano quiere participar. ¿Le pueden pasar? Sí. Ha sido muy satisfactorio para mí escuchar las intervenciones de esta tarde y quiero destacar un aspecto que estuvo presente en la elaboración del diccionario. Saúl lo dijo en la mañana, pero lo quiero enfatizar porque me saltó al escuchar estas intervenciones, que buscamos incorporar a la comunidad del colegio como en la autoría de las entradas biográficas. Buscamos tener autoras y autores de distintas generaciones y creo que se vio clarísimo en esta mesa, de distintas especialidades, con distintas trayectorias laborales y conocimiento del colegio. Y ahora que escuché todas las exposiciones me parecieron, bueno, aprendí muchísimo más allá de lo que entregaron, y sobre todo el estilo de cada quien le dio su énfasis y el estilo particular de su disciplina. Esto se notó mucho en las intervenciones y bueno, fue algo con lo que trabajamos mucho para el diccionario, para tratar de uniformizar. Pero sí, una de las cosas que más nos entusiasma, bueno, estoy hablando por ti, Saúl, pero una de las cosas que más me entusiasman es poder conocer transversalmente a la comunidad del colegio y nada más mirar esta mesa.
las personas presentes y quienes se conectaron, pues sí dan idea de esto, de distintas generaciones, estilos, especialidades y cómo podemos confluir pues en el diccionario. Gracias a la doctora Cano. La doctora Yorguli. Bueno, dos cosas que quería destacar de esta mesa. Pues una es cómo un proyecto de este tipo convoca a miembros de la comunidad de diferentes áreas, ¿no? O sea, me da mucho gusto ver aquí gente de, pues, creo que contabilicé 5 de los 8 centros y de biblioteca, ¿no? Entonces, como esto que Saúl exponía en la mañana sobre memoria y esa necesidad de memoria, pues es algo que nos mueve y que nos convoca. Pero también creo que ustedes, Gaby y Saúl, en la mañana enfatizaron esta parte de reconocer trayectorias que son heterogéneas dentro de cada una, dentro de su perspectiva y dentro de su aportación, ¿no? Y creo que esa es otra parte de la riqueza del proyecto, que muestra, o sea, que muestra esta heterogeneidad, que no hay necesariamente una trayectoria normativa. Ustedes dijeron en la mañana que no solo les interesaba hacer el diccionario de, ¿cómo tú leíste? Exacto, tú le dijiste santidad, fama, prestigio, etcétera, sino justamente mostrar esa diversidad de trayectorias, ¿no? Y me parece muy interesante el comentario que hace Saúl sobre esta posibilidad de compatibilizar o la competencia entre la gestión académica y la trayectoria académica, ¿no? Y me parece interesante, sobre todo porque en el colegio, bueno, muchos de los profesores jóvenes que están aquí ahora están como coordinadores de programas académicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un tema esta parte de compatibilizar las dos cosas. Yo creo que en el caso de la señorita Meyer, que es pues el caso que a mí me tocó exponer hoy, no necesariamente había como esa aspiración de publicación y de trayectoria académica, ¿no? Su perspectiva estaba dentro del Banco de México y en el sector público y en la gestión en educación pública, ¿no? Que fueron las dos cosas que hizo. El otro caso que me tocó a mí también en el diccionario es el de Carmen Miró, que también fue una mujer que estuvo en organismos internacionales, que abrió y generó toda una serie de espacios para investigación demográfica, publicó muy poco, o sea, realmente a doña Carmen se le reconoce por su construcción en el área y por ser tan echada para adelante y también tan dura para formar a los nuevos demógrafos, más que por su producción. O sea, tiene 2 o 3 piezas que son las clásicas y las que todo el mundo citamos, pero nada más, ¿no? Y son 2 o 3, no son 20 artículos publicados cada año en revistas de alto impacto. Entonces yo creo que eso también es interesante, la forma en que el diccionario conversa con estas formas distintas de valorar las trayectorias y también estas formas distintas, alguien más lo dijo en la mañana, no me acuerdo quién, de cómo se van modificando las formas de evaluar el trabajo académico, ¿no? Muchas gracias a la doctora Yorguli. El doctor Valenzuela se conectó, entonces le cedemos la palabra para que concluya su exposición. Nos quedamos finalizando el segundo poema sociológico de la doctora Sales. No sé si nos escucha el doctor Valenzuela. Sí, creo que… Pues creo que no nos escucha. ¿Algún otro comentario o pregunta, participación? Sí. Ahí está conectando el audio, se ve. Sí. Doctor Valenzuela, ¿nos escucha? Es como una mesa espiritista, ¿no? Doctor Valenzuela nos escucha. Creo que no. Bueno, pues salvo que haya otra intervención, podríamos concluir la jornada número 1 de este coloquio en este momento y nos veríamos mañana a las 10 de la mañana con la mesa Científicas Sociales.
aquí mismo en la sala Josefina Zoraida Vázquez. Que se componga, que se mejore. No, ya estoy bien, ya estoy bien. Ya Hasta luego. Gracias.